Hola, Dios te bendiga nuevamente. Nos encontramos a través de este medio. Soy el pastor Mervis Vargas y hoy quiero compartir un poco del segundo capítulo del libro en el que he estado trabajando. El nombre del capítulo es El Tañedor. Es una canción, es uno de los temas que el Señor me dio y que me ministra mucho siempre, ya que cuando viene la mano del Señor sobre nuestras vidas, permite que los estanques de nuestra necesidad sean llenados. Un tañedor es una persona que no simplemente se mueve en la parte del oficio como músico, que sepa ejecutar un instrumento, sino que más allá de saber ejecutar este instrumento, esta persona es ungido y consagrado para Dios para ser un levita, un ministro del altar. Y que cuando esta persona canta o toca algún instrumento, permite que la mano del Señor se mueva y abre la puerta al campo profético para que Dios hable y ministre a las vidas. Nosotros como siervos del Señor, como discípulos de Cristo, como creyentes del Señor, siempre vamos a atravesar alguna dificultad, siempre vamos a estar atravesando desiertos, siempre van a venir circunstancias que van a permitir la sequía en nuestras vidas. En mi caso, como lo escribí en el libro, eh, allí hubo un tiempo donde comencé a desarrollarme en esa parte de la predicación, comenzaron a venir las invitaciones para ministrar en muchas iglesias, en muchos ministerios reconocidos de nuestra ciudad. Y allí pues era una actividad muy hermosa poder ministrar a muchas vidas y llevar esta palabra que el Señor estaba trayendo a nosotros, pues, a nuestras vidas. Y de un momento a otro ocurrió que, así como comenzaron a venir las invitaciones, todo se cerró. Hubo un tiempo de un stop y en ese tiempo yo reprendía al enemigo, yo intentaba buscar la dirección del Espíritu Santo pensando que el enemigo tenía que ver con todo esto que yo estaba viviendo, pero eh, hasta que recibí un momento donde fui iluminado por el Señor y allí le pregunté al Espíritu Santo qué quería que yo hiciera, qué estaba ocurriendo. Y ahí el Señor solo me dio una palabra: te quiero quieto y en silencio. Esas palabras al momento no las entendí, simplemente en mi humanidad continué procurando alguna invitación, solicitando para ministrar en alguna iglesia, para de alguna u otra manera estar activo a nivel ministerial. Pasó mucho tiempo en eso, realmente fueron 6 u 8 meses donde no solo debía estar quieto y en silencio, sino que también tenía que permanecer sentado en la banca, en la iglesia sin hacer nada. Parecía que el pastor también se había colocado de acuerdo con el Señor, porque ni aún en el ministerio donde estaba residiendo en ese momento me tomaban en cuenta para alguna participación. Fue un tiempo bien frustrante y no veía lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y tampoco estaba entendiendo al nivel que el Señor me quería llevar. Allí, después de un cierto tiempo en ese de estar solicitando invitaciones para ministrar, por fin hubo una invitación, una propuesta, y cuando fui a ministrar pude darme cuenta que Dios lo permitió para quebrantarme. Dios permitió que fuera aquella noche a ministrar en aquella iglesia para hacerme entender que estaba luchando en mi fuerza humana. Allí esa noche solo vi la capacidad humana ministrando solo información, solo estaba impartiendo conocimiento, pero ninguna vida fue transformada, ninguna vida recibió una impartición del Espíritu Santo, debido a que estaba luchando en mi propia fuerza. Allí, después de unos meses posteriores a esa invitación, fue donde recibí una invitación para participar en un coro
montar algunas voces y participar en una actividad llamada proclamación, donde proclamaban a Jesucristo como Rey y Señor en esta actividad, pues era el aniversario de esta iglesia. Allí realmente pensé mucho en tomar aceptar esa propuesta de participar en ese coro porque no quería hacer nada que estuviera fuera de lo que el Señor me había dado. No fue hasta que tuve paz, el pastor de ese ministerio habló conmigo, me incorporé al equipo, comencé a participar de los ensayos, hasta que llegó el día, ministramos y allí realmente esperaba una palabra del Señor. Realmente les confieso que esperaba que Dios hablara a mi vida, esperaba que Dios usara a alguno de sus siervos, a alguno de sus escogidos para que pudiera traer esa palabra de renuevo. Mas no ocurrió. Todo terminó, solo escuchaba el Dios te bendiga de los hermanos y esto para mí fue una experiencia un poco frustrante. No sé si esto le suena familiar, donde usted ora, donde usted lee la palabra y parece que los cielos estuvieran cerrados sobre usted. Luego, al mes me volvieron a llamar para llevar esa misma actividad a otro municipio y allí fue un poco más confrontativo para mí porque me tocó escudriñarme y me preguntaba, Señor, ¿realmente es lo que tú quieres? No estoy escuchando tu voz, no estoy sintiendo tu presencia. Me sentí hasta un momento como Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lado. Y nuevamente me invadió esa paz y realmente adorar al Señor, ministrar en la presencia del Señor es algo que a mí me llena de mucha alegría poder ministrar y proclamar a nuestro Señor por medio de la alabanza. Acepté, acepté, salimos en la tarde a aquel municipio, llegamos ya de noche, ya al momento cuando íbamos a montar todo el sonido, corrimos a montar el sonido, luego fuimos rápidamente a cambiarnos y allí comenzamos nuevamente la proclamación, la actividad, hasta que llegó un momento donde me tocó dirigir la canción Agnus Dei. Y allí, mientras cantábamos, pude sentir que el Espíritu Santo agrietó un poco, rompió un poco esos cielos de bronce que estaban sobre mí y simplemente proclamaba, declaraba y determinaba según cómo podía ser direccionado en ese momento. En medio de ese cántico se levantó una persona, un siervo del Señor, era el que iba a llevar el mensaje en esa noche y fue algo sorprendente, nadie lo presentó. En la misma atmósfera de alabanza, él comenzó a ministrar, a predicar, a profetizar, a decretar y fue algo bien hermoso porque sabía que las vidas en esa noche estaban siendo transformadas, estaban siendo edificadas, estaban siendo levantados aquellos que de repente en alguna oportunidad se habían quebrantado, pues. Y allí eh, recuerdo que esperaba ansiosamente esa intervención divina y no llegó, no llegó. Yo dije, bueno, gracias Señor, gracias. Eh, Luego comenzamos a recoger todos los equipos, los instrumentos, las cornetas, hasta que el de repente del Señor llegó a mi vida. En ese momento recuerdo que aquel siervo del Señor se acercó a mí y él estrechó mi mano y yo cortésmente, ¿no? Extendí mi mano, le saludé, Dios le bendiga, muy buena palabra. Y él hizo algo que
comenzó a sorprenderme. Él me sujetó muy fuerte de la mano, me jaló hacia él, él me abrazó y allí comenzó a hablar en lenguas a mi oído y comenzó a cantar en lenguas y comenzó a profetizar y comenzó a decirme, hoy Dios rompe el silencio. Y realmente yo sentí como algo dentro de mí comenzó a quebrantarse, comenzó a romperse, y comencé a sentir que, y bien, que para mí pues, parecía una noche normal, ya de rutina. El Señor había preparado algo especial para mí por medio de aquella persona que predicó. Dios pudo mover su mano, pudo hablar a mi vida. Aquella persona se acercó y comenzó a declarar palabras, a profetizar sobre mí. Yo caí al suelo quebrantado, pues porque realmente era evidente el poder y la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Y pude entender en ese momento que no existe nada más poderoso, algo tan certero que pueda mover la mano del Señor como el adorar sin máscara, el adorar sin hipocresía, el adorar realmente a cara descubierta con un corazón quebrantado y reconocer nuestra dependencia de Él, reconocer de que por mucho que nosotros en nuestra capacidad humana podamos ejercer algún oficio, tener algún conocimiento, alguna información, ser diestro en alguna área, eso para el Señor es nada. El Señor le importa y Él atiende, coloca su oído atento a una adoración genuina, a una adoración espontánea, a una adoración limpia. Es aquella que sube delante de su presencia. Y justamente allí en ese punto es cuando nos convertimos en verdaderos tañedores, donde a manera espiritual resonamos un sonido, sale un sonido en el espíritu que solo puede tocar el corazón de Dios, y es allí donde a Dios no le queda otra manera que tocar a sus siervos, tocar a sus hijos, a sus escogidos y hablarnos a nosotros de una manera específica según la necesidad o el escenario que estemos viviendo. Quiero compartirte, te comparto esto en este momento para que puedas, tu fe pueda alimentarse, puedas cobrar ánimo y puedas continuar avanzando en el llamado, en la posición, en la espera, en el escenario donde Dios te haya colocado. No desistas. Si estás en medio de alguna opresión, si estás en medio de alguna circunstancia, simplemente adora a Dios en espíritu y podrás ver cómo la mano del Señor se va a mover a tu favor. Él va a llenar tus estanques de necesidad y por más difícil que parezca, va a ser cosa ligera ante los ojos del Señor. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Espero que puedas darle me gusta, que puedas suscribirte y darle a la campanita y seguirnos para continuar pues compartiendo a través de este medio. Dios te bendiga. Toca el tañedor, tu palabra viene a mí.